¿Cómo están? ¿Derretidos de calor? Antes teníamos aquí una barrerita, ¿se acuerdan? Y entonces ya no se veían tanto nuestros acordeones, pero ahora ya se ve. ¿Pero saben para qué no está? Precisamente para que no haya una barrera entre el que está acá y los que están abajo. Está bien la idea, ¿no? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno y porque necesitamos oír de su palabra. Amén. Dios, te doy muchas gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado de adorarte y de exaltarte. Y gracias, Señor, por cada corazón dispuesto que está aquí, que está dispuesto para escucharte. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que la reveles a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar yendo a Gálatas, por favor. 5, 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Y lo vamos a estar releyendo todo este tiempo, una y otra vez, 20 veces, las que sean necesarias para que podamos ir entendiendo de qué nos habla. Hoy vamos a ver un poquito de lo que podemos aprender del Espíritu Santo. Es un tema muy largo, muy amplio, el Espíritu Santo, pero bueno, hoy vamos a leer un poquito. ¿Qué dice Gálatas 5, 24 y 25? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, así dice, ¿verdad? Si ven, desde el principio dice, pero los que son de Cristo. Este llamado, esta enseñanza son para los que son de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver esto un poquito, que es que el Espíritu Santo nos capacita para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, sabemos que junto con los privilegios tenemos responsabilidades, ¿verdad? Tenemos responsabilidad. ¿Y qué dice ahí en el 24? Los que son de Cristo han crucificado la carne. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que crucificar la carne. Entonces, para vivir en el Espíritu se requiere algo que hagamos previamente, que es crucificar la carne. Y ahí arribita en el 22 y en el 23 podemos leer qué es andar en el Espíritu. Vamos a verlo ahí, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un solo fruto, no son muchos frutos, es uno solo, como cuando vemos una naranja y está la cáscara y están los gajitos y están los huesos y está el jugo y está la rama, ¿sí? Pero es un solo fruto. Entonces tenemos que tener todo el fruto completo, ¿sí? Eso es andar en el Espíritu. Y Pablo nos explica que estas virtudes no pueden estar presentes en una persona que no haya crucificado previamente su carne, ¿sí? Y tú me vas a decir, ¿qué es crucificar la carne? Piensa por un momento cuando no conocíamos a Dios, cuando todavía tú no le habías dado tu vida. Teníamos deseos propios, teníamos esos deseos de la carne y estaban presentes. ¿Y quién los controlaba? Pues tu conciencia,
porque todos tenemos una conciencia, pero era bien fácil ignorar esa conciencia, acallar esa conciencia. Sí escucho la conciencia, pero prefiero no hacerle caso, ¿sí? Entonces vivíamos como queríamos. Vivíamos como queríamos. Y en el caso de una persona que no conoce a Dios, que no ha rendido su vida a Dios, ¿sí?, que de verdad no ha entregado su vida, pues esos deseos en su carne no tienen una fuerza superior, no tienen eso que les pueda ayudar a por lo menos debilitar un poco esos deseos. No tienen, a diferencia de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, y entonces a partir de que decidimos entregar nuestra vida al Señor, que ya nos rendimos a Él, el Espíritu Santo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a frenar esos deseos, empezó a debilitar esos deseos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de considerarnos, tú y yo nos tenemos que considerar muertos al pecado. Y vamos a ver en Romanos, por favor. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Y vamos a estar cambiando ahí de Romanos a Gálatas para volver a releer. Dice ahí Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Y no estoy diciendo que ya nunca vamos a pecar y que somos infalibles, no. Pero es que algo increíble pasó en nuestra vida cuando Jesús vino. Cuando por fin yo lo conocí y Él vino a morar en mí, es algo increíble porque de un momento a otro ya empezamos a sentir este proceso. Entonces puedo decir que el día que recibí a Cristo, que el día que decidí entregar mi vida, ese día mi carne quedó crucificada, ¿sí? Entonces en tu mente ahí usa tu imaginación. Todos hemos visto las películas donde se ve una crucifixión, una cruz muy grande. Vamos a hacer este ejercicio de imaginar nuestra carne, nuestro yo ahí crucificado, porque vamos a tener que hacer este ejercicio mental de todo el tiempo pensar, tengo que dejar ahí mi carne, tengo que dejar ahí mi yo, lo tengo que crucificar, ¿sí? Porque así lo tenemos que entender. Y otra vez voy a leer Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Pablo nos está dando esta metáfora de la crucifixión para ayudarnos a entender qué tengo que hacer. Pues crucificar mi yo, crucificar mi carne. Y me dice que lo tengo que hacer con toda la explicación para que yo entienda qué implica esto, ¿sí? El día que yo le entregué mi vida a Jesús, le entregué el control de mi vida, le entregué el gobierno. Ya no voy a gobernar yo, ya no voy a mandar yo, ahora el control lo tiene Él, porque hasta ese momento obviamente quien mandaba pues era yo, quien mandaba era el enemigo, el pecado, ¿sí? Eso era lo que reinaba en mí. Pero cuando Cristo viene, ¿quién llega a morar en mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en mi corazón y entonces hay un nuevo amo, hay un nuevo gobierno en mi vida y ese es Dios. Y ahí nuestra imagen, crucificado el yo. Y la crucifixión es una manera muy cruel de morir, muy cruel de dar muerte. Pero Pablo aquí nos dice que así lo vamos a tener que hacer. Tenemos que hacer morir esos deseos y no va a ser bonito, va a tener que ser de una forma muy cruel. La cosa acá es que tiene que ser
todos los días tengo que acordarme, el yo está ahí crucificado. Todos esos deseos de mi carne tienen que estar ahí crucificados. Todos los días, porque esos deseos se tienen que convertir ahora en los deseos de Dios. Que yo quiera los deseos de Dios. ¿Se acuerdan cuando crucificaban a estas personas? ¿Qué pasaba? ¿Se morían instantáneamente? No, ¿verdad? Todavía podían hablar, todavía podían expresar algún deseo. Y pasa exactamente lo mismo con la carne, pasa igualito con el yo. Aunque esté crucificado, va a seguir hablando, va a seguir pidiendo cosas, va a decir, hazme caso a mí, no le hagas caso al Espíritu, escúchame a mí, porque quiere estar en la lucha, Entonces yo tengo dos opciones nada más: contesto en la carne o le hago frente en el Espíritu. Y vamos a Marcos, por favor. Marcos 9:43. Marcos 9:43 hasta el 47. Y dice, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Esta enseñanza de Jesús es súper fuerte, ¿verdad? Este tipo de enseñanza se llama hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Que vamos a exagerar algo para que muy fácilmente lo podamos entender, ¿sí? Está exagerando, porque no es que te vayas a sacar el ojo, pero el ojo puede representar lo que ves o lo que has visto y que tiene que ser cortado. Todo eso que tú ves y sabes que te está contaminando, córtalo. ¿Qué ves en el internet? ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué cuentas de Instagram estás siguiendo? Las fotos que suben, ¿sí? Esos contenidos que sabes que te contaminan, lo tienes que cortar. Y luego dice las manos. Las manos representan cosas que hago o que he hecho y que se tienen que terminar. También se tienen que cortar y tienen que salir de mi vida porque no me convienen. Los pies pueden representar lugares a donde voy o a donde he ido y esto ya no puede continuar en mi vida, ¿sí? Creo que todos sabemos muy bien qué ejemplos y rápidamente se nos vienen a la cabeza. Esto no le gusta a Dios, esto yo sé que lo tengo que quitar, se tiene que terminar, ¿sí? No tengo que hacer una lista, pero si ya no tengo que ir a ese lugar, ya no tengo que ir, ya no tengo que regresar. Entonces Jesús aquí, ¿qué me enseña? Que hay cosas que no debo ver, que hay cosas que no debo seguir haciendo, que hay formas de pensar que tienen que desaparecer, formas de hablar que tenemos que cambiar. Porque aquí en mexicano es bien fácil, ¿verdad? Soltar palabras que dices, no, pues no me estaba ofendiendo, pero ¿con qué palabras me habló? O yo, ¿con qué palabras hablé? ¿Sí? Porque es bien fácil
que no fue con la intención de ofender, sí, pero a lo mejor quiere seguir hablando como cualquiera y ya no puede seguir. Entonces, lugares a donde no tengo que regresar o ni siquiera tengo que conocer. ¿Sí? Todas estas son formas de crucificar mi carne. ¿Y es cruel? Sí, sí es cruel. Igualmente tiene que ser con el pecado. Tengo que cortar de tajo. ¿Sí? La batalla con el yo, la batalla con el pecado, seguramente va a ser dolorosa. ¿Sí? No es fácil. La santificación es un proceso doloroso. No sé si para ti haya sido muy fácil, pero la verdad es que no es nada fácil irse pareciendo a Cristo. Es todo un proceso. Y vamos a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Colosenses 3, 5. Dice en la Reina Valera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y se los voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Qué dice ahí? Hagan morir. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no va a venir a quitarlo. El Espíritu Santo no va a venir a, como si fuera una cucaracha, pisarla. Lo tenemos que hacer tú y yo. Pero el Espíritu Santo nos da el poder, ¿sí? Nos llena de ese poder para poder hacerlo. No estamos solos, nosotros solitos no podemos, definitivamente no podemos, pero sí nos toca a nosotros hacerlo. Porque así dice, ¿verdad? Así que hagan morir. Y la verdad, seamos honestos. Muchas veces no queremos crucificar nada. Es que yo soy así, es que tú ya me conoces, es que pues yo así hablo, es que ¿qué tiene? Todos lo hacen. No queremos crucificar esas pasiones, porque tu pasión a lo mejor es tener la razón. ¿Te encanta tener la razón? Yo primero, ¿verdad? No, déjame te explico, es que es así, es que así no es, fíjate, te voy a explicar. Es así, tu pasión es tener la razón y no la quieres crucificar. O tu pasión es el control. ¿Te gusta controlar todo a tu alrededor? Mira, esto lo pones aquí. Oye, pero lo dejé aquí. No, va aquí. ¿Qué tal? Digo, las mamás, ¿qué tal? Nada más. No voy a decir de los papás, pero los papás también. Pero nos gusta el control, ¿verdad? Ya tienes hijos bien grandes y le hablas, ¿ya comiste? ¿Sí te tapaste? ¿Te llevaste paraguas? ¿A qué horas regresaste? El control. Y no queremos crucificar esas pasiones. O a lo mejor tu pasión es tu trabajo. ¿Cuánto tiempo le estás dando a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le das a tu familia? No queremos crucificar esas pasiones. O a lo mejor tu pasión es la diversión y le metes un montón de dinero a eso, ¿no? Y pago, pero no pago otras cosas que podrían ser mejor. No porque sea malo divertirse, para nada. Lo necesitamos, como seres humanos también necesitamos descansar, pero ya cuando se elevó a que es mi pasión y no lo puedo crucificar, entonces ahí es donde hay un problema, ¿sí? Es muy claro, ¿verdad? ¿Quién está en primer lugar en mi vida? ¿Esas pasiones o Cristo?
Es doloroso crucificar esas pasiones. Pero ¿sabes qué? Ya no nos sirve. No nos sirve para nuestro espíritu transformado. Nos estorba. Entonces lo tenemos que hacer a un lado, lo tenemos que quitar. En la medida que el Espíritu Santo te va santificando, en esa medida los pecados que nos gobernaban, las pasiones que te dominaban, esos deseos que te llevaban por un camino, poco a poco van perdiendo su fuerza. Porque el Espíritu Santo me está santificando. Mientras voy muriendo al pecado, Él me va santificando. Y yo estoy crucificando mi carne. Ahí seguimos con esta imagen. La cruz y mi yo ahí clavado. ¿Sí? Y les repito, no lo vamos a hacer tú y yo solos. Lo va a hacer el Espíritu Santo con ese poder que me da, que me ha llenado con todo su poder. Y esto es sin atajos, ¿sí? No hay que me voy por el camino corto, tenemos que ser tajantes. Cortemos con todo eso que a Dios no le agrada que esté en nuestra vida. Y otra vez vamos a leer Gálatas 5:24. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado, ya crucificamos nuestra carne, ya está ahí, que no se nos olvide esa imagen, ya está hecho, yo ya entregué mi vida a Cristo. Y sí va a estar ahí hablando y va queriendo ganar esa batalla, pero yo no la voy a dejar. Ahora vamos a Lucas, por favor, 9:23. Lucas 9:23. Y dice Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Se las leo en la 60. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Las dos dicen lo mismo, nada más que la traducción viviente es un poquito más claro. Jesús nos está enseñando algo. Esta es una acción propia, es una acción diaria y voluntaria. Ahí, si tienes un papelito, escribe. Esto es propio, diario y voluntario. ¿Por qué? Porque ahí dice, si alguno quiere, ¿sí? Está diciendo que es de la voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque habrá quien no quiera, ¿verdad? Ese que no quiera, bueno, ya, quedó fuera. Pero si verdaderamente quiero, no nada más decir, hacer. Porque puedo decir, no, sí soy seguidor de Cristo, pero mis hechos dicen otra cosa. Pero si verdaderamente yo quiero, porque aquí así lo dice, el que quiera, Jesús nos da sus requisitos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y diariamente sígueme. Ya lo que hicimos ayer, súper, excelente, glorioso. Pero hoy te tengo que seguir, Señor. Mañana te tengo que seguir. Todos los días esa acción voluntaria y propia. Yo tengo que seguir al Señor. ¿Sí? Es una responsabilidad. Y hasta aquí ya creo que sí nos quedó claro, ¿verdad? Lo que nos toca. Ahora vamos a ver el privilegio de que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en el Espíritu. Qué increíble, la verdad. Cuando me estaba cayendo este 20 dije, sí es cierto, mira, Él nos capacita para vivir en Él, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y regresamos otra vez a Gálatas 5, ahora
el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué dice en la traducción viviente? Ese mismo versículo. Ya que vivimos por el Espíritu, ¿sí? Ya que vivimos quiere decir que es un hecho. Ya que vivimos porque pertenecemos a Jesús, pues andemos en el Espíritu. Y en el original dice marchar. Marchar haciendo alusión a los soldados, que cuando marchan van en una línea. ¿Sí les ha tocado ver? Que todos van parejitos, juntos, no importa si van despacio, si van rápido, si es trotando, lo que sea que vayan haciendo, van en una sola línea. Y es lo que nos comunica este texto. Ya que vivimos por el Espíritu, sigue la línea del Espíritu, ¿sí? Y esto también Pablo lo enseña en Romanos, donde estábamos hace un momentito, Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿sí? Si somos hijos de Dios, vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Súper claro. Todos los cristianos que hemos crucificado nuestra carne, tenemos el privilegio de vivir en el Espíritu. Juan Calvino dijo hace mucho tiempo, la muerte de la carne es la vida del Espíritu. La muerte de la carne es la vida del Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros es el que desarrolla el fruto del Espíritu, lo que primero leímos, ¿verdad? Ahí en el 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Él lo hace en nosotros. Y cuando ya tengamos desarrollado todo este fruto completo, es cuando vamos a estar completamente capacitados para vivir en el Espíritu, ¿sí? Estamos en el camino, estamos en ese proceso de que se forme por completo el fruto. Y no es nada místico, nada extraño. Al contrario, es algo muy práctico porque con el Señor es así, es muy práctico y natural, porque es el Espíritu Santo trabajando en mí, respondiendo ¿a qué? A la rendición que yo hago. Yo me rindo y Él trabaja, yo me rindo y Él trabaja. Y ahora vamos a ver cuál es esa capacitación, cómo es que Él me capacita. Número 1, nos trae de muerte a vida. Ahí comienza todo. Porque antes, cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados, estaba yo separada de Dios, no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, es lo primero que hace, me trae de muerte a vida. Número 2, Él me libera. Y cantamos, ¿verdad? Soy libre y tú me has liberado, pero a lo mejor se te olvida de qué te liberó el Señor. Del pecado, nos liberó del pecado porque éramos esclavos del pecado. No podíamos tomar decisiones buenas, siempre estábamos tomando decisiones malas y nos equivocábamos. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Ahora sí es que podemos decidir. Y Dios nos dice, a ver, está aquí lo bueno, lo malo, escoge lo bueno. Antes no podíamos escoger lo bueno. Siempre escogíamos al pecado porque estábamos esclavos del pecado. Número 3, Él provee el poder para vencer la tentación. Tú y yo queremos vencer la tentación. Él provee ese poder. Número 4, ahora
el Espíritu Santo me ilumina. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, inspiró la Biblia, y ahora Él me ilumina para entender la palabra de Dios. Yo no sé si antes de conocer a Cristo llegaste a leer la Biblia, pero no le entiendes nada. Es un libro más. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti y en mí, nos ilumina, y entonces es el momento en que ya podemos entender la palabra de Dios. Número 5, Él nos da convicción de pecado. ¿Sí? Nos hace entender que hemos transgredido la palabra de Dios. Antes no, ¿verdad? Antes hacía lo malo. ¿Qué importa? Pues todo el mundo lo hace. ¿Qué importa? Pues ni se dieron cuenta. Pero ahora Él me da la convicción de pecado. Número 6, desarrolla la fe dentro de mí. Antes yo no tenía fe, pero ahora la tengo. Y Él la desarrolla cada día mejor en mí. Número 7, desarrolla nuevos deseos. ¿Para qué? Pues para que me pueda alejar de los viejos deseos, para que ya no le haga caso a esa carne que está ahí crucificada y que me dice, mira, vamos a hacer esto. Él ha desarrollado nuevos deseos en mí, ya no me interesan aquellos. Esos quedaron atrás, a lo mejor ya ni me acuerdo de eso, porque Él ha desarrollado nuevos deseos. Número 8. Crea en nosotros el querer como el hacer. Es decir, que produce en mí las ganas de hacerlo y me da las energías, las fuerzas para poder hacerlo. Ese es el querer como el hacer. Me da las ganas y me enseña cómo hacerlo. Me da esa fuerza para hacerlo. Y número 9, cultiva en mí el fruto del Espíritu, que finalmente, ¿qué es el fruto del Espíritu? Es la imagen de Cristo en mí, ¿sí? Cuando ya está bien desarrollado el fruto, ahí está la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para ser de bendición a los demás, ¿sí? Porque estamos todos juntos acá. Es para eso que se tiene que formar ese fruto en ti y en mí, para ser de bendición a todos los demás. Entonces, bueno, así es como el Espíritu nos capacita para vivir en el Espíritu. Es un hermoso privilegio ver cuántas cosas Él hace para que podamos hacer todo esto que les decía desde un principio, que tienes que hacer morir la carne, que tienes que hacer, tenemos mucha tarea. Pero lo mejor de todo es que no estamos solos, que el Espíritu Santo está haciendo todas estas cosas todos los días. Ahí está. ¿Implicó una muerte? Sí, la de mi yo. Ahí está la imagen, ¿verdad? Ahí está mi yo crucificado. ¿Pero es para qué? Para vivir sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Es para eso. Cada día, todos los días, una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento, porque todos los días pasan cosas, ¿verdad? A lo mejor tuve un pensamiento contrario, una actitud fea, una manera de hablar mala, unos ojos también. ¿Cómo miramos? ¿Miramos con gracia o miramos con desaprobación, con asco? No quiero estar con esa persona, no, mejor me alejo, no. Y no está el amor de Dios en mí. Pero en esa vida de arrepentimiento me doy cuenta, no, Señor, esto no está bien, me arrepiento. Y es el Espíritu Santo mismo que está haciendo que yo me arrepienta, está trabajando en mí. Romanos 8, 13 y 14. Vamos a leer 13 y 14. Ahí mismo, Romanos 8, 13 y 14. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu
hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros solitos no podemos. Entonces, gracias al Espíritu Santo es que pasamos de muerte a vida. Gracias al Espíritu Santo podemos amar a Dios. Por el Espíritu Santo es que podemos obedecer a Dios. Por el Espíritu Santo podemos agradar a Dios. Por el Espíritu Santo es que hoy podemos lucir un poquito más como Cristo y menos como nosotros mismos. Es por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque en mi carne no hay nada bueno, nada bueno. Si alguna habilidad tenemos para hacer algo bueno, viene de Dios, viene de su Espíritu que vive en nosotros, ¿sí? Pero en nosotros no hay nada bueno. Y vamos a regresar a Gálatas 5 otra vez. 24 y 25, vamos a leer el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y lo relacionamos con Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, ¿sí? Las dos partes dicen básicamente lo mismo. Si seguimos viviendo en nuestra carne, vamos a morir, nuestro espíritu se va a separar del Señor. Pero tenemos que vivir por el Espíritu. Entonces nosotros, que sí somos seguidores de Cristo, nosotros que vivimos por Cristo, que vivimos en el Espíritu, entonces esas obras de la carne van a ir muriendo definitivamente, porque el Espíritu Santo nos da el poder para que esa carne ahí crucificada no mande, aunque diga, aunque pelee, aunque exija, no va a ganar, porque ¿quién vive en mí? El Espíritu de Dios. Y es hermoso, ¿verdad? Es hermosísimo pensar que ese Espíritu Santo, que es un poder infinito, es un poder tan gigantesco, vive en mí. Es hermoso entender que vive en mí, que me da esa fuerza, que me da ese poder. Y entonces yo nada más tengo que tomar la responsabilidad de usar ese poder. Ya lo tenemos, ahora vamos a usarlo. Vamos a ser conscientes, vamos a ser esta palabra, ¿cómo se dice? Cuando haces algo a propósito, lo haces intencional, gracias. Intencionalmente me voy a acordar todos los días. Tengo este poder ilimitado viviendo en mí, lo uso. Ya no es de que, pues es que la carne es débil. La carne ya está crucificada, la carne está ahí, nada más que cómo la vamos a enfrentar. Y arriba ahí en Gálatas, empezamos en el 23 y 24, arribita leímos el fruto del Espíritu, pero más arriba dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vamos a ver nada más unos cuantos ejemplos. Está ahí la ira. Lo contrario es la mansedumbre, que el Espíritu Santo nos ayude a tener más mansedumbre. Está ahí la división. El enemigo le encanta, ¿verdad? Que estemos divididos, que no estemos de acuerdo. Lo contrario es la unidad.
Vemos ahí los pleitos, lo contrario es la paciencia. Les decía hace rato, los que les encanta tener la razón. Pues entonces ponte del otro lado, sé empático, ten paciencia con las personas que no son tan rápidas como tú para pensar. Seamos pacientes unos con los otros. Vemos la inmoralidad y borracheras, lo contrario es el dominio propio. Todo esto lo podemos llevar a cabo porque el Espíritu vive en nosotros. Nos da el poder para hacer morir todas estas obras de la carne. Y regreso otra vez a Romanos 8:14, que nos tiene que quedar súper claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tú y yo. Entonces todo el tiempo tiene que ser esto, todos los días. Y podemos preguntar, oye, entonces, ¿por qué si todos los días el Espíritu Santo está en mí, vive en mí, está trabajando en mí? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué me tropiezo? ¿Por qué peco? ¿Por qué caigo? Pues creo que es porque estamos ignorando esa guianza, ignorando esa sabiduría, ignorando sus enseñanzas, ignorando esos frenos, porque el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo hace su trabajo. El Espíritu Santo te redarguye y me redarguye, me enseña. Pero si yo decido ignorar, pues Él podrá estar haciendo todo el trabajo, pero si yo ignoro, pues me voy a quedar estancado. Es más, no me voy a quedar estancado, me voy a ir para atrás. Va a estar peor. Por eso es que seguimos pecando, sí, claro, porque estamos todavía en este cuerpo. Todavía estamos en este cuerpo y pecamos. Pero si lo hacemos intencionalmente, como les decía, saber que vive el Espíritu Santo en mí, que no se me olvide que el yo está crucificado, entonces ya son más herramientas, ¿verdad?, que tengo para tomar buenas decisiones, para avanzar en el Señor. Y entonces vivimos de dos maneras nada más, o en la carne o en el Espíritu. No podemos vivir a la mitad, o en la carne o en el Espíritu. Y vamos por favor a 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Todos tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, y entonces nos está aquí aconsejando Pablo. Te aconsejo que avives el fuego del Espíritu que está ahí. Cuando lo tenemos avivado, ya va a ser más difícil que tomemos esas malas decisiones, ¿sí? Entonces, tengo unas preguntas para reflexionar. ¿En qué estás invirtiendo más? ¿En cuestiones terrenales o en cuestiones eternas? ¿Tu fe está firme o se está enfriando? Necesitamos pedirle a Dios que avive ese fuego, porque ese ya está ahí, ya vive en nosotros. Pero que Dios avive el fuego de su Espíritu en cada uno de nosotros. Les voy a pedir a los de la alabanza si me ayudan. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposo si puede subir. Y vamos a orar para que el Señor avive ese fuego en cada uno de nosotros. Pueden tocar.
Te pido, mi hermano, que si esta palabra fue para ti, que esta fue para ti, lo tomes el día de hoy. Y cierres tus ojos, solamente para no distraerte. No es nada mágico ni nada extraño. Como dijo mi esposa, Dios es muy, muy práctico. Dios te está hablando, Dios sabe lo que necesitas, sabe lo que necesitamos y lo está proveyendo en estos momentos. Te pido que lo tomes. Entonces, yo voy a dirigirte una oración, pero eso no tiene ningún significado, ningún sentido, si tú mismo no tomas esta bendición para ti, si tú mismo no expresas con tus palabras esta decisión, esta necesidad. Así es que cerremos nuestros ojos y te pido que con tus propias palabras, con todo tu corazón le digas a Dios: Señor, estoy aquí. Gracias porque tú provees para cada una de mis necesidades, Señor. Y tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes cuáles son mis luchas, Señor. Tú sabes por lo que estoy pasando, Señor. Tú sabes las cosas que me están causando angustia, Señor, que están oprimiendo mi corazón, Señor, que no me dejan estar en paz. Yo te pido, Dios, que avives en mí ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero volver a sentir ese toque, Señor. El saber que tú estás conmigo todos los días, Señor. Sé que tú siempre estás conmigo, que tú siempre me proteges, me cuidas, Señor. Pero hay veces que yo no lo siento, Señor. Que a veces por estar metido demasiado en otras cosas, en los menesteres de este mundo, Señor, en las cosas que me angustian, en las pruebas que estoy pasando, hacen que quite mis ojos de ti, Señor, y lo ponga en mis problemas. Y siento que me voy hundiendo, Dios, que me voy alejando de ti. Y hoy te pido, Dios, que tú me ayudes, Señor. Que ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, no solo sea avivado el día de hoy, sino que permanezca constante, Señor. Que en todo momento pueda saber que tú estás conmigo, Señor. Que tú me levantas, que tú me das nuevas fuerzas, que tú me alientas. No importa que esté pasando por un valle de muerte, tú me alientas cada día, Señor. Permite, Dios, que mis ojos estén en ti en todo momento, Señor. Te agradezco, te lo agradezco, Padre, porque aunque a mis ojos yo no sea de mucho valor, yo sé que a tus ojos soy de gran valor, y por eso mandaste a tu Hijo, por eso pagó su sangre por mí, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Y estamos aquí, Señor, buscando tu rostro. Cada uno de mis hermanos, Señor, estamos buscando, Señor, buscándote a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestro caminar sea para ti, Señor, sea hacia ti. Que a pesar de las pruebas, Señor, mi fe no se enfríe, sino al contrario. Que a pesar de las circunstancias, Señor, permanezca en ti, sabiendo que tú estás conmigo, Señor. Que el Dios Todopoderoso está conmigo. Él es el que me ha tomado por hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Tómate de estos momentos para ti, mi hermano. Deja que la presencia de Dios esté en ti.
invito a que no lo dejes para otro día, sino aproveches estos momentos. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y no podré dejar de alzar mis manos y decirte que eres santo y digno, majestuoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, fiel y verdadero, Rey eterno. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. ¿Cómo no voy a doblar mis rodillas ante Dios?